Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, porque un domingo más nos permites estar reunidos como iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispone de su tiempo para venir y escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel y porque sabemos, Señor, que en esta mañana hablarás a nuestras vidas. Tu palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, penetrará nuestro corazón y discernirá, Señor, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, Señor. Gracias, Padre. Mi Dios, no permitas que me desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor, y que sean mis emociones hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí a cada uno de mis hermanos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como dijo el hermano Juan, el próximo domingo sí tenemos reunión. El Señor no descansa. Tenemos reunión igual a las 11 de la mañana. ¿Sale? Ok. Estamos estudiando nuestra serie llamada de atención. Este sería nuestro penúltimo tema. Y que sería el tema número 11. Estábamos viendo si era el penúltimo, pero yo creo que sí es el penúltimo tema. Ya. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has reprendido o enfrentado a alguien porque se ha dejado de comportar como debe? ¿Porque actúa como alguien que no es? Que lo enfrentas y le dices, es que realmente no, estás actuando como otra persona. O sea, tú no eres así. ¿Por qué finges? ¿O por qué actúas de esta manera? Y cuando estas personas actúan, o quizás tú lo has hecho y alguien te ha tenido que llamar la atención, pero cuando estas personas actúan de esa manera y sabemos que realmente ellas no son así, terminan cayendo muchas veces en hipocresía. Hermanos, y la hipocresía nos puede llevar a cometer muchos errores, a cometer tonterías. El apóstol Pablo envía una carta a la iglesia de los Gálatas porque el apóstol Pablo estaba preocupado por los Gálatas. Y en Gálatas capítulo 3, él les dice, estoy preocupado o estoy fascinado porque parecía como si alguien hubiese embrujado a los Gálatas. Como si alguien hubiese embrujado a los Gálatas y estaban fascinados porque no obedecían el evangelio. Ayer me tocó ver unos hermanos de aquí de la congregación y platicaba con ellos y ellos pertenecían a otra congregación y nos contaban ya de las cosas que hacían en esa congregación, que a veces tenían que ir, a lo mejor a veces les pedían irse vestidos de cierto color o hacer ciertos ritos, hacer ciertas fiestas. Y yo le decía, parece que me está hablando de brujería. De verdad, parece que me estás hablando de brujería, de todo eso. Y Pablo les dice a los Gálatas en capítulo 3, versículo 2, no lo busques, yo te lo voy a leer. Pablo les dice, déjenme hacerle una pregunta, le dice a los Gálatas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Dios? Perdón, por obedecer la ley de Moisés. Claro que no, le dice el apóstol Pablo, afirmando, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Hermanos,
¿Y qué estaba pasando con los Gálatas? Los Gálatas empezaron con el Evangelio de la gracia, creyendo en Jesucristo como Salvador, que solamente había salvación por medio de la muerte de Cristo, pero los Gálatas se comenzaron a desviar y comenzaron algunos a judaizarse, al volver a los ritos, al volver a las fiestas, a mezclarse, y decir, sí es la salvación, sí es el sacrificio de Cristo, pero también es la circuncisión, también son las fiestas, también debemos hacer esto. Y Pablo les dice que esto no debe ser así. Y en esta misma carta, Pablo, hablándole a las Gálatas, les dice que él tuvo un encuentro con Pedro. Que él tuvo un encuentro con Pedro en Antioquía y no fue un buen encuentro el que tuvo con él. Entre el apóstol Pablo y Pedro hubo un conflicto. Y Pablo le tiene que llamar la atención a Pedro. Lo que estaba haciendo Pedro, Pablo no lo podía dejar pasar. Y le dice a los Gálatas, lo que Pedro hizo, yo no lo podía dejar pasar. Y yo fui, dice el apóstol, no estoy siendo irónico, dice el apóstol Pablo, no dice, yo fui y le dije a todos los demás ancianos de lo que estaba haciendo Pedro para que ellos lo regañaran. Pablo directamente confronta a Pedro. Va y confronta al apóstol Pedro. Hermanos, lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era grave. Y vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a estar viendo mucho el libro de Gálatas y el libro de los Hechos. Ahí vamos a estar para que estés presto. Vamos a ver demasiados versículos. Al fin y al cabo estudiamos la Biblia, ¿no? Y hay unas personas que dicen, ¿tantos versículos? Ok, Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 21. Gálatas 2, versículo del 11 al 21. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pedro
no se sentía digno de ser un pescador de hombres. Y hablamos cómo el Señor Jesucristo en su tercera aparición trata con Pedro. Trata con Pedro y vuelve a levantar a ese hermano caído. Va con Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Al final: Pedro, ¿me quieres? Todavía cuestiona al Señor Jesús, Pedro diciendo que lo quería, y dice: ¿de verdad me quieres? Y delante de los discípulos restituye el lugar que tenía Pedro. Le dice: Pedro, yo te hice pescador de hombres. Bueno, le decía Simón, ¿verdad? Porque se estaba comportando como Simón. Le dice: Simón, o sea, ya deja de comportarte como Simón, yo te llamé a que fueras Pedro. Y la iglesia lo reconoce, y Pedro llega como uno de los principales dentro de la iglesia de Jerusalén. Y el título que tengo para esta predicación es Actuación dramática. Actuación dramática. ¿Qué es una actuación dramática? Es interpretar una escena de tal forma de emocionar o conmover a una persona o un público que observa. Es interpretar una escena de tal forma de emocionar o conmover a una persona o un público que observa. Antioquía, la iglesia de Antioquía estaba poblada por griegos. En su oportunidad llegó a ser un centro importante del cristianismo. En Antioquía los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos. Eso lo podemos encontrar, no lo busques, nada más apúntalo, en Hechos 11:26. Antioquía de Siria se convirtió en el centro de operaciones de la iglesia gentil y la base de las operaciones de Pablo. O sea, en Antioquía se movía más la iglesia de los gentiles. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva tenían una comida en común, la cual la llamaban la fiesta ágape o la fiesta del amor. En esta fiesta toda la congregación se reunía para participar de una comida general provista mediante un reparto de los recursos o medios que se tuvieran. En esta fiesta o comida se reunían en armonía judíos, gentiles, pues ya eran un solo pueblo en Cristo Jesús. Tanto judíos y gentiles se reunían en esa fiesta, en la fiesta ágape, en la fiesta del amor, donde compartían la comida, donde comían la cena del Señor, que también era llamada la Santa Cena. Comían de la Santa Cena del Señor, participaban, y últimamente ya no lo hemos hecho, pero nosotros así lo estábamos haciendo con la Santa Cena. Lo hacíamos de noche, tomamos la Santa Cena y al final tenemos un convivio entre los hermanos, porque así se celebraba la Santa Cena. Entonces, Pedro llega a Antioquía, y cuando llega a Antioquía, los hermanos se alegran de ver a Pedro, al apóstol Pedro. Y cuando llega el apóstol Pedro, él participaba de esta fiesta, comía con los gentiles, estaba ahí con los gentiles, tanto con los que eran judíos como gentiles, participaba, estaba con ellos, comía con ellos. Pero quiero ver 5 puntos con ustedes, hermanos. Pedro estaba haciendo algo que no era correcto ante los ojos de Dios. Dice Gálatas 2, del 11 al 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermanos, hay que recordar algo. Recordemos que las palabras del apóstol Pedro y sus acciones tenían mucho peso. Lo que Pedro dijera y lo que Pedro hiciera tenían mucho peso para la iglesia.
Recordemos que él era uno de los principales. Era Jacobo o Santiago, Pedro y Juan. Esos tres eran los principales en la iglesia de Jerusalén. Jacobo, Pedro y Juan. Pero te digo, el primer punto es que Pedro estaba haciendo algo que no era correcto ante los ojos de Dios, y el apóstol Pablo no lo iba a dejar así. ¿Y sabes por qué no lo iba a dejar así? Porque el apóstol Pablo amaba a Pedro. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Ir y a decirle a un hermano en su cara en qué está fallando, o ir a contárselo a un hermano para que te ayude a orar por el hermano? ¿Eh? La oración puede mucho, ¿ah? Y luego le dice a otro hermano, únete con nosotros en oración. ¿Qué pasó? Fíjate que el hermano Darwin. ¿Y por qué no le dices? No, yo no. Yo prefiero conservar su amistad. Pablo le resistió cara a cara. Llega Pedro, estaba ahí comiendo, pero se encuentra con Pablo y Pablo le resiste cara a cara. Y la palabra resistir viene del griego, está muy difícil la palabra, pero viene del griego pararse en contra, oponer o contradecir. Me imagino que estaban ahí en una reunión, me imagino, así no dice la Biblia, pero estaba viendo un video donde así están como en una reunión y el apóstol Pablo se para y dice, tengo algo contra alguien de aquí. Y todos se quedan callados, pues Pablo también, ¿no? Pablo tenía peso ante los gentiles y todos se quedan callados. Y ante los gentiles Pablo tenía tanto peso como Pedro, porque acuérdense que después empezó a haber divisiones. No, pues yo soy de Pedro, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolos. Y todos se quedan callados y imagino a Pedro, sí, Pablo, hermano Pablo, ¿de quién? De ti. Estás haciendo algo, Pedro, que no es correcto. Y todos, ¿Pedro? ¿A poco también el pastor se equivoca? ¿Pedro? Pedro, eres un cobarde. Porque dice Gálatas 2:12, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tuvo miedo al hombre. Pedro comía con los hermanos, convivía con los hermanos en esa fiesta ágape. Me imagino que los hermanos, hermano Pedro, hicimos un cochinito a la griega, tráiganselo, ahorita nos lo echamos. Y también unos marisquitos allá al aguachile y al mojo de ajo y a la diabla. Eran cosas inmundas. Tráiganselos, ahorita no los comemos. Además, vamos orando por los alimentos. Comía con ellos. Pero llegan unos hermanos o llegan unas personas, yo no sé si se podían llamar hermanos, pero llegan unas personas de parte de Jacobo y cuando Pedro los ve, se retraía y se apartaba de ellos por miedo a esas personas. Esas personas, el evangelio que traían es, Cristo murió por nuestros pecados, eso es una realidad, pero Cristo hizo un 80%, más pegarnos a la ley de Moisés es un 20%, y entonces por eso obtienes un 100% de salvación. Ese era el mensaje que predicaban. Llegaba,
¿Eres cristiano? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Ya te circuncidaste? No, no eres salvo. Como algunos hermanos hoy en día, pues. ¿Eres cristiano? Sí. ¿En qué nombre te bautizaste? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo? No, pues no vale. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Hiciste la oración de fe? No, pues no vale. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Hablaste en lenguas? No, no lo recibiste. Y Pedro les tuvo miedo a estas personas. Y por el temor a estas personas, Pedro se quiso congraciar con estas personas. Y se pegó a ellos. Y dice que Pedro se retraía ya de los hermanos gentiles. Y se retraía. Esta palabra retraer es encogerse. Pedro estaba predicando, pero cuando los ve, se hace chiquito. Se hace chiquito y dice, ah, caray, ahí vienen estos. Y dice que Pedro se apartaba. La palabra apartar es dejar fuera, excluir, separar o apartar. Me imagino que llegan, se sientan a comer estos judíos y llega un hermano gentil. Pedro, ¿me puedo sentar aquí? No. ¿Y? Tú no puedes comer con nosotros. Pedro, pero ayer estuvimos comiendo y nos echamos los mariscos y no. ¿Estás circuncidado? No. Pues quién sabe si serás salvo. Los empezó a excluir, hermanos. ¿Te imaginas a estos hermanos de Antioquía? Que comían y bebían con Pedro. Pedro contándole de sus experiencias. ¿Cuántas experiencias no tenía Pedro con el Señor Jesús, no? Contándole sus experiencias con Jesús, enseñándole las parábolas. Oye, ¿y qué, Pedro, qué decía esta parábola? Ah, fíjate que el Señor Jesús, una vez que se fue la gente, nos dijo qué significaba esa palabra. Y esta palabra significa esto. Y de repente vienen esos hombres, se aparta de ellos, les pone límites, los excluye, porque no estaban circuncidados. Oye, Pedro, pero estábamos bien. Sí, pero un judío no puede mezclarse con un gentil, porque nos contaminamos. Ni mucho menos puedo comer de tus alimentos. ¿Te imaginas que un día llegues aquí a camino de santidad y te pasa y hermano, ya no puedes entrar, tu silla está allá? ¿Pero por qué? Es que nos enteramos unas cosas de ti y allá te tienes que sentar. Si quieres seguir viniendo a la iglesia. Sí, pero ayer te invité a una carne asada en mi casa y fui. Sí, eso fue en tu casa, pero aquí, allá. Hermanos, la hipocresía arrastra. La hipocresía arrastra. Bueno, no te he dicho los puntos, ¿verdad? Pero este sería el punto 3. El primer punto es, Pedro estaba haciendo algo que no era incorrecto ante los ojos de Dios. El segundo punto es, Pedro tuvo miedo al hombre. Y el tercer punto es, la hipocresía arrastra. Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los judíos, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, ¿sabes quién era Bernabé? El que acompañó a Pablo en sus viajes, en algunos viajes misioneros, a predicarle a los gentiles. También fue arrastrado a rechazar a los hermanos gentiles de Antioquía y no a juntarse con ellos porque no estaban circuncidados.
Y ya me imagino a Bernabé con Pedro diciendo, hermano, ustedes no se pueden sentar aquí con nosotros. Ustedes no llevan la ley y no están circuncidados. Ustedes no pueden juntarse con nosotros. Y háganse para allá porque vamos a tomar el Shabbat. ¿Te imaginas cómo estaban estos hermanos? Y la palabra arrastrar aquí es ser llevado o apartar. ¿A dónde estaban apartando a Bernabé? De la verdad del Evangelio. Eso no había predicado Bernabé con Pablo. Hermanos, recordemos que Pablo había tenido una revelación. Y Pablo en su convicción predicaba y Bernabé lo acompañaba porque creía en ese evangelio. Pero aquí fue apartado. Fue apartado y comenzó también a retraerse de los hermanos que estaban ahí. Dice, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y de aquí es donde sacamos el título de esta predicación. La palabra hipocresía viene del griego hupocrisis. Hupocrisis. Significa actuación dramática. Falso. Actuación dramática o falso. Pedro estaba actuando dramáticamente, haciendo una escena falsa de tal forma de emocionar y conmover a los espectadores. La actuación dramática que estaba haciendo Pedro era condenar a unos y a otros jactarlos. Y a otros que se jactaran de ser judíos. Y entonces, ¿seremos salvos? O sea, Pedro está diciendo, entonces, ¿seremos salvos o no seremos salvos? Necesitamos circuncidarnos también, necesitamos participar en ritos para ser salvos. Es que Pedro así nos lo está diciendo, Bernabé así nos lo está diciendo, los que vienen de parte de Jacobo también así nos lo están diciendo. Hermanos, algunos estudiosos de la Biblia dicen que estas personas no venían de parte de Jacobo. Y yo también lo creo, que no venían de parte de Jacobo. Se ponían ese título que venían de parte de Jacobo para agarrar más autoridad. Y ahorita te voy a decir por qué no creo que venían de parte de Jacobo. Entonces, se retraían y decían, pero si no, entonces, y los que no eran, y los que eran judíos decían, no, pues no hay que juntarnos con ellos. Y Pedro está diciendo, Bernabé está diciendo, no hay que juntarnos con ellos. No hay que juntarnos con ellos. Hay que apartarnos, porque nos podemos contaminar. Y así comenzaron algunos. No. Lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era una actuación dramática. Como cuando le dices a tu esposa, no hagas tanto drama ya. O cuando tus hijos están llorando, que ni lloran y las lágrimas les salen y tú ni estás llorando, ¿para qué eres tan dramático? Lo que el apóstol Pedro estaba haciendo, lo que el apóstol Pedro estaba haciendo es tan dramático, es así tan dramático como cuando tú piensas que solamente el hecho por venir aquí los domingos eres cristiano. No, es que yo voy los domingos a la iglesia, ya por eso soy cristiano. ¿En serio? Es tan dramático que pienses que por una oración de fe ya eres salvo.
Es que yo hace 6 años hice la oración de fe, pero mira cómo vives, no tienes un fruto de arrepentimiento, pero yo la hice. Y ahí dice en Romanos que lo que confieses con tu boca y lo creas en tu corazón, nada que ver ese versículo, ¿va? Yo ya, pero tu fruto no, yo ya. Tan dramático que pensar que porque oraste en lenguas, ya tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Entonces ya te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ya no estás haciendo lo que hacías. No, sí, pero oré en lenguas. Caray. Esta actuación dramática de Pedro era grave, hermanos. Hermanos, Pedro sabía muy bien que Dios también había llamado a los gentiles. Él lo sabía. ¿Y sabes por qué lo sabía? Porque él tuvo una visión. Él tuvo una visión cuando estaba ahí en casa de Simón, el curtidor. Estaba ahí, dice que le dio hambre, era como la hora sexta, le dio hambre. Y entonces él sube a la azotea, en lo que le preparaban la comida, él sube a la azotea a orar y está orando ahí y tiene un éxtasis, tiene una visión. Ve un lienzo grande en las 4 puntas, como un cine. Ve un lienzo y en ese lienzo ve animales inmundos. Entonces, o escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Y le vuelve a decir el Señor por segunda vez. Ese Pedro le gustaba que le dijeran 3 veces las cosas. Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y le vuelve a decir el Señor por tercera vez. Pedro, mata y come. Señor, yo no he comido cosa inmunda. Le dice Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y cuando Pedro acaba de tener ese éxtasis, llegan unas personas de casa de Cornelio y le dicen, fíjate que mi amo tuvo una visión y nos mandó contigo porque nos dijo que tú ibas a venir con nosotros. Él accede, va a la casa de Cornelio, que era un gentil, y cuando llega ahí con los gentiles, donde estaban los gentiles, Cornelio, el centurión, que era gentil con los demás, en Hechos 10:28 al 48, perdón, Hechos 10:28, no es el 48, perdón. 10:28 es. Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Qué le había mostrado? Animales, ¿no? Pero fíjate, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Y en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se habían quedado atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, Pedro sabía muy bien que Dios también había llamado a los gentiles, pero él estaba actuando dramáticamente. Pedro estaba llamando inmundo lo que Dios ya le había dicho, lo que Dios le había dicho que había limpiado. Él lo sabía, pero prefirió congraciarse con la gente. Con esta actuación dramática, Pedro estaba desacreditando. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro con esta actuación dramática? Estaba desacreditando el ministerio del apóstol Pablo
y por supuesto sus cartas. Lo que Pedro estaba haciendo era desacreditar, este es el cuarto punto, el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, si eso era verdad, que no deberían de juntarse los judíos y que los gentiles deberían circuncidarse, entonces el ministerio del apóstol Pablo era una mentira, por lo cual nunca se le había aparecido el Señor Jesucristo, ni le había dicho que fuese a los gentiles. Era grave, hermanos. Era grave, y Pedro no se estaba dando cuenta hasta dónde estaban llegando esas consecuencias. Hermanos, todo lo que se enfrentó el apóstol Pablo para predicar el evangelio de la gracia. Hermanos, el apóstol Pablo y Bernabé varias veces ya se habían enfrentado a este tipo de personas, no era la primera vez, ya se habían enfrentado más a tipo de personas como estas, personas que decían, si no te circuncidas, no eres salvo. Así, hermanos. Y se oye tonto, pero es más tonto hoy decir, si no diezmas, no eres salvo. Y los que, no, yo fui al infierno y tuve una revelación, y ahí en el infierno vi a Madonna, no, Madonna todavía no se muere, ¿verdad? Vi a Elvis y vi a quién sabe quién, y luego hay cuartos de castigo, y fui al brazo izquierdo y al brazo derecho, y en el brazo izquierdo estaban los hermanos ahí que no diezmaban. Todos, ¡ay! Hermanos, diezmen o se van a ir al infierno. Y era un tormento lo que tenían. Así, hermanos. Ya se habían enfrentado. Mira, una vez se enfrentaron tanto a unos judíos que hablaban de la circuncisión que tuvieron que hacer un concilio. El concilio de Jerusalén. Dijeron, a ver, ¿tenemos que circuncidarnos y tomar algunas leyes de Moisés? ¿O es solamente la gracia redentora de la crucifixión? Pues ¿sabes qué? Vamos yendo con los principales. Vamos yendo con los ancianos y los apóstoles. Que los apóstoles eran Pedro, Jacobo y Juan. Vamos yendo con ellos, ponerles las cartas sobre la mesa y que nos digan qué hay. Y van, les presentan el evangelio, y ahí mismo el apóstol Pedro, cuando están en esa discusión, Pedro le dice, a ver, espérense. Yo ya les había dicho, eso es en Hechos 15, yo ya les había dicho que yo también tuve una visión y que no llamara inmundo las cosas que Dios había limpiado, que Dios había limpiado. Entonces en Hechos 15:10 les dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No, dice Pedro, no es así. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersebás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribieron por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Versículo 24, aquí es donde yo te digo que por eso no creo que esas personas venían de parte de Jacobo. Versículo 24, por cuanto hemos oído, está hablando Pedro, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ya se había llegado a este concilio, hermanos, donde no tenían que circuncidarse ni guardar la ley.
Pero ahora el mismo que había aprobado el ministerio de Pablo en ese concilio, ahora lo estaba desaprobando. Lo estaba desaprobando diciendo, con su actuación dramática, no, sí tienen que circuncidarse. Hermanos, pero Pablo defendió esta verdad del Evangelio. Pablo no le tuvo miedo ni a Pedro, si era Jacobo, si eran los judíos, porque para Pablo primero estaba la palabra de Dios, la verdad absoluta. No lo que dijera el pastor, no lo que dijera el hermano, no lo que ellos piensan, no como se les había enseñado que dice la Biblia. Y la defendió. Y sus alumnos y sus discípulos como Timoteo, como Tito, también defendieron esa verdad. Y ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 3, ahí nomás un capítulo atrás, Gálatas 2, dice, 2:3, Gálatas 2:3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, Tito era griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. O sea, no accedimos. Porque si Pablo decía, Tito, los hermanos están diciendo que te circuncides, por amor a los hermanos vamos a circuncidarte para no tener problemas. No, su ministerio caía abajo. Yo he dicho que es por la gracia de Dios, no por la circuncisión, no por la ley. No te vas a circuncidar, porque defiendo lo que dice el Evangelio. Y ahí mismo versículos 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hermanos, gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo. Más hombres como Pablo. Gloria a Dios, que no accedió a someterse por defender la verdad del Evangelio. Y esa verdad del Evangelio hoy permanece en nosotros. Y hoy en día podemos leer estas preciosas cartas que traen esperanza a nosotros. ¿Te imaginas que se hubiese retractado él? Y que después de enviar cartas, ¿saben qué? Me equivoqué. Si es por la circuncisión, que fuera de ti y de mí. Pero él se mantuvo firme. Y hoy podemos leer esas palabras esperanzadoras, Gálatas 3:28 al 29. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay un varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. De verdad, hermanos, son cartas esperanzadoras para nosotros. El ministerio de Pablo se estaba desacreditando. Hermano, y te digo algo. ¿Sabes cuántas personas desacreditan este ministerio, camino de santidad? Muchas. Muchas. Diciendo que yo me fui de la congregación donde estaba porque era un rebelde, que no me sujetaba, que no estaba de acuerdo con las enseñanzas del pastor.
Pues claro, era la palabra del pastor. Pero no me dicen, ¿no estabas de acuerdo con la palabra de Dios? No, con la palabra del pastor. Algunos dicen que no soy pastor. Pero mira, hermanos, yo como Pablo no accedo a esas palabras que me desacreditan. Ninguno de esos de los que anda hablando ha tenido los pantalones para venir y enfrentarme con la palabra de Dios. Venir y enfrentarme y decirme, Uziel, bíblicamente estás haciendo esto mal. No tienen los pantalones. Al contrario, actúan dramáticamente y donde me ven me dicen, qué gusto verte, hermano. Hipócritas. Falsos. De verdad, hermanos, no tienen los pantalones. Que vengan y me demuestren mis errores con la Biblia y si bíblicamente yo me retracto. Pero con la Biblia, no con lo que ellos creen, con lo que ellos piensan, como a ellos se les enseñó, con la Biblia. Yo seguiré predicando el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, y ahí está, y está grabado. Escúchalo, bíblicamente. El último punto, hermanos, actuar dramáticamente es obligar a los demás a vivir algo que tú no eres, pero que actúas como si lo fueras. Actuar dramáticamente es obligar a los demás a vivir algo que tú no eres, pero que actúas como si lo fueras. Versículo 14 dice, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, aquí cuando Pablo le dijo esto a Pedro, delante de todos, delante de todos, Pedro, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a estos a judaizarse? Y los judíos viendo a Pedro, ¿por qué los obligas? Y aquí el apóstol Pedro pudo haber dicho, Pablo, te equivocas. Yo nunca he predicado, yo nunca he dicho que deben de judaizarse, que deben de circuncidarse. Claro, con sus labios nunca lo había dicho, pero con sus hechos. Es como aquel marido que le dice a su esposa, mi amor, yo te amo, te quiero, pero con sus hechos demuestra lo contrario. Ya no me digas que me quieres, demuéstralo, no más. Hermanos, esta actuación dramática de Pedro movió a muchos creyentes. Y Pablo le estaba regresando las mismas palabras que él había dicho en el concilio, en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué eres así, Pedro? Si ni tú cumples la ley, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué haces que los hermanos quieran judaizarse y participar? Cuando tú ayer te estabas comiendo un cochinito a la griega, yo te vi. Y cuando le dijiste a la hermana Josefina que en cuanto se fueran estos, te apartara los camarones al aguachile. ¿Por qué eres así, Pedro? Dice Pablo, como vi que no andaba rectamente, la palabra rectamente viene del griego ortopodeo. Orto, recto, podeo, pie. No andabas con el pie recto.
Estabas chueco de los pies. No estabas con los pies derechos. Y obligabas, o sea, ¿por qué obligas? La palabra obligar, fíjate, la palabra está fuerte que le dijo Pablo a Pedro. La palabra obligar viene de una palabra griega que es forzar, obligar mediante amenazas. Si ustedes no se circuncidan, no son salvos. No, pues vele sacando filo al cuchillo. Si ustedes no cumplen la ley, no son salvos. Hermanos, es como si yo les digo, hermanos, quien falte un domingo a la iglesia, se va a ir al infierno. Claro, pues ustedes ya tienen el conocimiento, pues, se han aprendido de la palabra. Pero hay hermanos que sí lo creen. Hay hermanos que creen que la unción se pasa. Nomás con tocarte te paso la unción. Hay hermanos que creen que tú mandas al Espíritu Santo. Ayer estaba viendo lo que estaba estudiando, estaba escuchando música y luego tocó un concierto de un grupo cristiano y vamos a darle permiso al Espíritu de Dios que se mueva en libertad. ¡Ah! ¡Caray! Y la gente, amén. De Espíritu Santo te damos permiso. Está bien. Y esta palabra que Pablo le dijo a Pedro, ya estamos sobre el final. ¿Por qué obligas? Esa misma palabra es la que usaba el apóstol Pablo para que los hermanos blasfemaran cuando era perseguidor de la iglesia. Hechos 26, 9 al 11, hablando el apóstol Pablo, Hechos 26, 9 al 11, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé. Esa palabra forzar es la misma que le dice a Pedro, obligar. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mira, Pedro, así como yo obligaba a los hermanos a blasfemar, ahora tú estás haciendo que los hermanos duden de su salvación. Hermanos, ¿y qué cuando tú obligas a tus hijos a hacer algo que ni tú mismo haces? No contestes así. ¿Y tú cómo contestas? Obedece a la primera. Cuando yo te lo pida. ¿Hace cuánto que el Señor te está pidiendo algo que cambies y no lo has cambiado? Que tiene meses diciéndote, ya. Pero queremos que los hijos, a la primera. A tu madre no le hables así. A tu padre no le hables así. ¿Y tú cómo le hablas? Busca de Dios. ¿Y tú? Ponte a orar. ¿Y tú? Los esposos piden que las mujeres los esposos piden que sus mujeres se sujeten a ellos, pero sin tú sujetarte a Cristo. Pero las mujeres quieren que los hombres sean cariñosos, comprensivos y que las amen. Cuando muchas veces son groseras y los tienen olvidados, afanadas en otras cosas, primero que sus maridos.
¿Por qué obligamos? ¿Por qué actuamos tan dramáticamente cuando ni nosotros lo estamos haciendo? Hermanos, si el apóstol Pablo no describe aquí, y Pedro se me puso al brinco, y Pedro se enojó y me dijo que estaba equivocado, el apóstol Pedro aceptó la llamada de atención. Yo imagino que lo avergonzó delante de todos, pero aceptó la llamada de atención. ¿Qué estoy haciendo? Pedro, recapacita. Pedro, ¿estás diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente? ¿El Cristo que tú viste morir? ¿Estás diciendo que su sangre, su sacrificio no es suficiente para la salvación? Recapacita, Pedro. Y Pedro recapacitó, hermanos. Y quizás se acordó de esas mismas palabras que dijo en el concilio: antes creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermanos, y quiero terminar con esta pregunta. Ahora en tu vida, ¿estás en una actuación dramática? Donde interpretas una escena aquí, de tal forma de emocionar y conmover a los que estamos aquí, de que sí tienes hambre, interés en la palabra y en la sana doctrina. O sea, actúas tan dramática que decimos, no, sí se le ve a este hermano. Pero que a la vez allá afuera también actúas, allá afuera cuando hablo del mundo, interpretas también una escena de tal forma de emocionar y conmover a los de allá afuera, que ser cristiano es fácil. Y que en Cristo no es que tengas libertad, sino libertinaje de vivir un evangelio a tu manera. Donde en el mundo has mostrado un Cristo con filtros y con efectos. Y cuando digo con filtros y con efectos, es como esas fotos que le dices, los ojitos más grandes, las cejas así, las mejillas más rojas, los labios más gruesos, y pones tu foto de algo que tú no eres. Actúas dramáticamente en el mundo y les maquillas un Cristo diciendo, así es de fácil, ven. Cuando va en contra de lo que el Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No es fácil. No es fácil. Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una actuación dramática. No es de que le pegaban y dramáticamente actuaba. Y los clavos, no fue un drama lo que hizo él ahí. Fue real. Pero fue tan real que es el único medio para la salvación del hombre. No hay otro. No hay otro. Hermanos, te hago un llamado. Ven a la cruz sin dramas. Ven realmente a la cruz sin dramas. Tal y como eres. Tal y como eres. Pero ven a la cruz. Él puede moldear esa masa incorruptible en un hijo de Dios.
pero ven a la cruz sin dramas. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, qué hermosa es tu palabra, Señor, porque aprendemos de los hombres más imperfectos, Señor. Pero lo más triste, Señor, es que caemos en los mismos errores que ellos. Señor, no nos dejes caer en tentación. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, mi Dios, porque a veces actuamos con tanto drama, Señor. Como el mejor esposo, como el mejor la esposa, como el mejor hijo, como el mejor pastor, como el mejor siervo, como el mejor trabajador, cuando realmente no somos así, mi Dios. Tú pides que vengamos a ti, Señor, sin dramas, tal y como somos, mi Dios. Y cuando una persona viene a ti sin dramas, mi Dios, cuando una persona viene a ti tal y como es, lo único que puede reconocer es que sin ti no somos nada, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso. Gracias por lo que haces en la vida de mis hermanos, mi Dios. Y gracias, mi Dios, por hablarnos en esta mañana y reprendernos cara a cara, Señor. Porque aún somos tus hijos y lo seremos hasta la eternidad. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.